Está en línea Alejandro Anderson, es médico neurólogo. Le damos la bienvenida a Mejor de Tarde. Alejandro, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, acá. Perdón, perdón, me agarró un rapto de tos. Queríamos saber un poco más en detalle de qué se trata. Bueno, esto que hacíamos una introducción en función de esas patologías que suelen tomar por ahí mayor preponderancia cuando le suceden a un famoso, ¿no? Hemos visto casos de ese tipo. Pero ¿de qué se trata exactamente la afasia? Sí, la verdad que sirve para concientizar, porque todas las semanas uno habla en general de algún tema médico, pero es poco frecuente que salga este tema, el de la afasia. Entonces todo el mundo pregunta, qué raro, ¿no? Pero Ujú. bueno, afasia es el compromiso neurológico del lenguaje. Es una situación que te ocurre cuando tenés un daño en las áreas instrumentales del cerebro para el lenguaje. A ver, lenguaje, poder dominar, nombrar las cosas, repetir una palabra que escuchás, comprender, entender lo que habla el otro, y tener fluencia, o sea, tener lenguaje espontáneo. Todo eso se te puede perder si tenés una afasia. Mira, para uno imaginarse lo que sería padecer de una afasia, tiene que pensar que está en un país con un idioma completamente desconocido, pero donde además se te pierden las palabras que usás para pensar. O sea, no solamente lo que está afuera, es lo que tenés adentro de la cabeza, porque vos las ideas, los conceptos, los tenés agarrados, englobados con palabras y así Claro. los manejás. Si vos no tuvieras el lenguaje interior, te resultaría muy difícil pensar y en realidad entrarías en un cuadro de confusión. Entonces uno dice, bueno, ¿qué se compromete o qué se daña en el cerebro para darte una afasia? En el cerebro tenés el área instrumental del lenguaje para la expresión, para la salida, en el lóbulo frontal izquierdo. Y un área instrumental del lenguaje para la comprensión, para la entrada, para que se te meta en la cabeza, digamos, en el lóbulo temporal, también del lado izquierdo. O sea, el hemisferio cerebral izquierdo es el que contiene en la mayor parte de las personas el lenguaje. Mira, el 95% de los diestros y el 70% de los zurdos tienen el lenguaje en el hemisferio cerebral izquierdo. Ujú. Ujú. Ah, ¿Y cuál puede ser la causa de esta enfermedad? Claro, entonces, ¿cuál es la causa de una afasia? O sea, uno siempre tiene que pensar en algo que te dañe las áreas instrumentales. Puede ser algo vascular, tuviste una ACV, Ujú. puede ser algo tumoral, un tumor primario del cerebro justo en ese lugar, o una metástasis, un Un traumatismo, golpe, tuviste un claro. golpe en la cabeza, un accidente, un choque de auto, infeccioso, justo una infección localizada allí, o una enfermedad degenerativa que compromete las neuronas que tienen que ver con estas áreas del lenguaje. Y allí juegan unas demencias que se llaman frontotemporales, que son un grupo de trastornos cerebrales que te comprometen los lóbulos frontales y temporales y se asocian en general con problemas de personalidad, de conducta y de lenguaje. Ahora les cambiaron el nombre, les llaman demencias de comienzo cortical focal asimétrico, tiene un nombre larguísimo, y bueno, tiene que ver con estas enfermedades degenerativas, de las cuales hay tres tipos. Una es la demencia frontotemporal propiamente dicha, pero después tenés la afasia no fluente, lentamente progresiva, y la demencia semántica. Una es un problema de salida del lenguaje y otra es un problema de entrada que no lográs comprender. Y quizás allí entre la enfermedad que comentó la familia de Bruce Willis, por la cual, digamos, deja su actividad. Ujú. En las personas mayores, esta incapacidad, digamos, de tal vez de expresarse o de recordar, ¿tiene algo que ver con esto o es otra cosa? Lo que pasa es que tenés muchas otras situaciones que te pueden dar una afasia. Quiero decir, obvio que puede ser estas patologías, o esta patología si fuera cierto, ¿no? De Bruce Willis, pero vos pensás que la demencia por enfermedad de Alzheimer, que es tremendamente común, la tiene el 10% de la población por encima de los 65 años, en algún momento de su evolución puede llegar a darte alguna afasia. Entonces sí, se puede confundir o tenés que hacer el diagnóstico diferencial. claro. Ujú. Y Alejandro, ahí estamos viendo un momento
de irrupción de este tipo de enfermedades de un modo más claro, con mayor incidencia poblacional, o es que se conocen más? Por un lado, se conocen más. Vos pensás que recién ahora las podés diagnosticar con precisión. Estas formas degenerativas las podés, son genéticas, de última son genéticas, o sea, la predisposición tiene que ver con la alteración del gen. Entonces, al día de hoy, vos podrías hacer un panel genético, hay paneles de más de 350 genes, que sirven para diagnosticar si tenés alguna mutación que te predispone para algún tipo de Alzheimer, demencias frontotemporales y un montón de otras patologías degenerativas. Por otro lado, tenés métodos diagnósticos, tenés métodos de imágenes, tenés resonancias de alto poder resolutivo y vas a ver perfectamente si tenés una lesión vascular, tumoral, traumática, infecciosa. O sea, el diagnóstico mejoró un montón. Pero en cuanto a la frecuencia, yo siempre digo, miren, al día de hoy, si tenemos algo vascular, y la verdad que lo podemos manejar bastante bien entre las operaciones, los bypass, los stents, los remedios que bajan el colesterol, las estatinas, el control de la presión, los tumores. Y los oncólogos han progresado un montón, ahora empezaron a aparecer productos muy teledirigidos contra los tumores, anticuerpos monoclonales. Después están los traumatismos, lo infeccioso se maneja bárbaro de hace tiempo, fueron las primeras cosas en la medicina que anduvieron muy bien, con los antibióticos, vacunas, etcétera, pero lo degenerativo es una asignatura pendiente. Las enfermedades degenerativas todavía no las podemos manejar bien, prácticamente no tenemos tratamiento para las enfermedades degenerativas, entonces la frecuencia relativa se va a ir incrementando cada vez más, porque son las que te quedan sin curar. Claro. Claro. Modo de vida alocado, apego a las tablets, poco descanso, ingesta de alimentos procesados, todo eso suma también, ¿no? Un poco. Para la calidad de vida, para la mayor parte de la gente, obviamente que suma, porque la mayor parte de la gente no tiene ninguna patología de estas que son, digamos, de frecuencia baja. La mayor parte sufre de las enfermedades habituales. Y si uno quiere envejecer al menor ritmo posible y que el cerebro funcione bien todos los años que se puede y seguir siendo autoválido, y tenés que tener una dieta con todos los nutrientes, tenés que tener un sueño de calidad, con buena arquitectura, hacer actividad física, tener actividad intelectual y todos los días aprender algo nuevo, actividad social, actividad manual, hacerte el chequeo médico anual. Digamos, básicamente uno tiene que cumplir con esos requisitos y el que los cumple tiene mucha chance de llegar a ser una persona longeva que tenga un envejecimiento exitoso. Claro, claro. Bueno, todo lo que en muchísima proporción no ocurre y que es deseable hacer. Algo que estén viendo que sea un fenómeno nuevo de los últimos años y que tenga cierta prevalencia en Neuquén en materia de enfermedades de este tipo, de neurológicas. Bueno, decías 10% de la población mayor a 65 años con Parkinson es una medida estándar, por ejemplo. ¿Sería eso? Con Alzheimer. Perdón, con Alzheimer. ¿Es una medida estándar de Argentina, de Neuquén, o en términos poblacionales a nivel mundial? Y la verdad que la mayor parte de los países tienden a esa cifra en este momento. Pero eso es algo que no es estático. Porque en la medida que la población vive más años, como el Alzheimer es edad dependiente, sí. Entonces en la medida que si vos tenés en un país que el promedio de edad es 70 años, es muy diferente la incidencia de Alzheimer respecto a un país que alcanza una sobrevida de 80 de promedio, claro, o otro que alcance 90. Obviamente cuanto más edad, más prevalencia vas a tener de Alzheimer. Y también de Parkinson, porque el Parkinson que nombraste lo tiene el 1% de las personas por arriba de 60 años. Por arriba de 60. Entonces, por arriba de 60 el 1%. Y claro, cuando son enfermedades edad dependiente, si vos tenés una pirámide poblacional con gente mayor en edad, obviamente que se van a incrementar este tipo de patologías, claramente. Hay como una cultura decías, ¿no? Del chequeo, de los pacientes con alguna cuestión vinculada a patologías del corazón,
diabetes, enfermedades respiratorias. Digo, es que eso como que está instalado y hay una, por decirlo así, una cultura de esos chequeos. Quizás, y por esos indicadores, debiéramos comenzar a pensar, bueno, en la prevención y estar atentos a esos síntomas también, ¿no? De cómo, ¿hay políticas en ese sentido o es o el grueso de estas personas que de buenas a primeras se enteran, bueno, es por una cuestión muy extraña que comienzan a sentir? Bueno, mirá, en algún momento, particularmente los cardiólogos empezaron a hablar mucho de sus enfermedades, que obviamente son vasculares, y años después pasó esto a la neurología y entonces todo el mundo conoció lo que era un accidente cerebrovascular. Eso sirvió para que los pacientes hagan las consultas para controlar cómo está la parte vascular. Y claro, y ahora de a poco se va instalando también, todo depende del grupo familiar, viste que los grupos familiares a veces tienen tendencia a determinadas enfermedades. Claro. Entonces es común que muchos pacientes se hagan, además de la rutina de laboratorio, se hagan unos análisis donde vos podés medir si tenés la posibilidad de estar desarrollando algún tipo de patología neoplásica. Entonces vos tenés una serie de reactantes plasmáticos que podés dosarte. Y después por el otro lado hay también personas que están empezando a concurrir a los consultorios de neuro para hacerse una especie de chequeo de cómo están desde el punto de vista neurológico. Así que de a poco sí se va haciendo el chequeo, el control médico, y hablamos de la gente sana, claro, se va haciendo más amplio y a veces se va orientando a las enfermedades que calculan que pueden tener por la tendencia familiar. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por este panorama, esta precisión, bueno, por compartir todo lo que están viendo y bueno, lo referido a tu especialidad también acá en Mejor de Tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por invitarme, que terminen muy bien el día, saludos a todos los oyentes y pueden ubicarme en mi Instagram que es Dr. Anderson. Bien, saludos para todos. Bien, gracias, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Bueno, escuchamos a Alejandro Anderson, médico neurólogo.